Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es lunes 17 de julio del 2023, inicio de una nueva semana, y agradecemos al Señor que ya nos ha dispuesto para entregarnos, para darnos según lo que Él desea hacer a través de nosotros, para bien de la comunidad, para bien de nuestras familias, para bien de todos. Ojalá que podamos en verdad estar acorde con el Señor, con la gracia de su Espíritu, para con todos y todas hacer ese cuerpo del cual Él es la cabeza, y que podamos en todo servir y amar y hacer su voluntad. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 11:1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús empieza este evangelio con aquella frase tan conocida: no he venido a traer paz, sino guerra. En otros evangelios está la traducción, aquí está espada, que es lo mismo, ¿no? Es como esa manera discordante de aquello que se supone que Dios es y que Dios quiere en el mundo. Es lo contrario a lo que Él trae. Y como hemos explicado en otros momentos, esto no es porque es lo propio de Jesús o lo que Él quiere instituir, es decir, la guerra, las divisiones. No, al contrario. Estas cosas se dan simple y sencillamente cuando no hay esa armonía entre lo que Dios quiere y lo que quieren las personas. Esto no es simplemente porque es algo natural, al contrario, no es natural, no es lo correcto. Porque, como ya he dicho, por ejemplo, cuando en una casa hay opiniones diferentes,
Lamentablemente no hay paz cuando nadie quiere ceder. Y si se da más todavía en asuntos religiosos. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que tengamos cuidado, que estemos alerta para que estas diferencias de opiniones, de ideas, incluso de creencias, no sea lo que lleve esto que Él ha pronosticado en las familias. Qué bonito fuera que nosotros hoy, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, veamos que la diversidad es de Dios y que porque seamos diferentes no quiere decir que tengamos que ser contrarios. Una cosa no quita la otra. Porque yo sea diferente a otra persona no quiere decir que seamos contrarios. Y lamentablemente hoy se usa y se ve mucho esto, incluso entre cristianos. Porque yo soy católico y él es evangélico, bueno, pues somos contrarios. Pues no somos contrarios, somos la misma iglesia, la cristiana, simplemente en barcas diferentes. Y qué bonito fuera que nos pusiéramos de acuerdo para ver que en verdad estamos buscando, tratando de encontrar al mismo Dios, pero por caminos diferentes, no contrarios. Entonces, ojalá que en verdad nosotros podamos caer en esa cuenta. Las diferencias de iglesia no nos hacen contrario, nos hacen simplemente eso, diferente. Y qué bueno que somos diferentes, porque ¿qué es lo que significa eso? Bueno, que el Espíritu revolotea, el Espíritu anima muchas maneras de vivir al mismo Dios y que eso da para que todos podamos estar en una misma barca, que es la del reino de Dios. Ojalá que podamos abrirnos a eso, porque llama también la atención todo eso que va narrando el Señor de las contrariedades en un hogar. Pero como ya he dicho, no es porque sea lo natural, lo correcto, lo que Dios en sí vino a traer, sino que es lo que se da cuando estamos confusos, cuando no queremos comprender que el otro o la otra, porque no esté caminando en mis mismos pasos, en una iglesia o en otra realidad social, no es que seamos contrarios, sino diferentes, y que las diferencias son del Espíritu, porque así es Dios. Dios es diversidad. El que ama a sus padres o a sus hijos más que a mí, o su propia cruz no carga, ese no es digno de mí. El que los recibe a ustedes o el que me recibe a mí, también recibe a mi Padre, Él es quien me ha enviado a mí. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, la perderá. Mas quien la pierda por mí y el reino, la encontrará. Por mí y el reino, la encontrará. Quien al justo o al profeta recibiera por lo que es, recompensa de profeta o de justo va a tener. Quien un vaso de agua fresca a un pequeño llegue a dar, por ser uno de los míos se le recompensará. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, la perderá. Mas quien la
la pierda por mí el reino la encontrará. Por mí el reino la encontrará. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. La perderá. Mas quien la pierda por mí el reino la encontrará. Por mí el reino la encontrará. En la segunda parte de este evangelio, Jesús presenta esta realidad de quien auxilie a alguien en necesidad, a un pequeño o a uno que sea de su grupo, ¿no? De su realidad, y le reciba por ser humilde, sencillo, pequeño, por ser uno que le represente a él, va a recibir su recompensa. En esto no es buscar una exclusividad lo que quiere proclamar Jesús. Lo que Él sí quiere es que nos demos cuenta que debemos estar abiertos para siempre ayudar, siempre colaborar a aquella que me necesita, que nos necesita. Que estemos siempre con los ojos bien abiertos, viendo dónde hay necesidad de Dios y que nosotros como presencia suya la demos, que podamos ayudar a todo aquel que lo necesita y que nos necesita a nosotros, porque como nos dice, luego que él terminó, se fue también a predicar y a enseñar a otras ciudades, como una manera de decirnos nunca nos cansemos de dar la buena nueva, la buena noticia, que es Dios mismo, que nunca nos cansemos, que el Espíritu nos conceda esa gracia de siempre estar abierto a dar a Dios, a dar la gracia de su presencia y a nosotros con ella. Ojalá que podamos tener más lazos de hermandad, de fraternidad, que nos llevemos mejor, que no son las diferencias las que nos hacen contrarias, sino las actitudes que nosotros a veces tenemos hacia una persona o hacia una realidad. Que el Señor nos bendiga y nos haga personas abiertas al Espíritu, que como decía, es diversidad, porque así es Dios y desea que también nosotros lo seamos. Que Él derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, nuestras familias, y nos dejemos en todo guiar por Él.